segundo y una de tercer orden. Entonces, hay algo que me han preguntado sobre el lugar de raíces. Si yo hago el lugar de raíces de la de segundo orden, que es la misma que marqué allá como G2. ¿Cómo es la función del lugar de raíces? RL, es de root locus, lugar de raíces. G2. Entonces, lugar de raíces de G2. Ahí. ¿Cómo es un lugar de raíces de una función de segundo orden? Las dos raíces del lazo abierto y después siempre quedan perpendiculares al eje real y no tocan nunca el eje imaginario. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? ¿Existe K sub C último? ¿En algún momento cruza al eje imaginario? ¿Y el K sub C último cómo se medía? Era en el punto en el cual la raíz se volvía 0 más menos J omega. Y acá la raíz nunca se va a volver 0 más menos J omega. La raíz va a ser siempre con parte real negativa, porque está en el semiplano izquierdo. En el semiplano izquierdo. Miren si ahora graficamos la de tercer orden. Las funciones de tercer orden ya tienen 3 ramas y en algún momento pasan al semiplano derecho. En algún momento pasan al semiplano derecho y cuando yo me paro exactamente en el eje imaginario, ahí el valor de ganancia es 2,8, que es el K sub C último. Ustedes han hecho el método de sustitución directa, les tiene que haber dado algo así. Probablemente sea un poco más, un poco menos, dependiendo de qué tan bien me haya posicionado sobre el eje imaginario, ¿sí? Bueno, aparentemente es 2,8 más o menos. Y ahora vamos a graficar el bode de esta función de tercer orden. Con el botón derecho voy a asíntotas y me las construye. ¿Ven? Este programa me construye las 3 asíntotas. Si nos fijamos, ese punto y ese punto donde cambian las pendientes, vamos a ver qué valores son. Este punto es 0,33. Ven que es uno de los que yo les marqué allá, 1 sobre 3. Este punto donde cambia de nuevo la pendiente ahí es 10 a la 0, es 1. Y este punto que es por ahí que cambia de nuevo, más o menos, es 2. ¿Ven? 10 a la 0 es 1, esto ya es 10, esto es 2, 3, 4, 5. En una frecuencia igual a 2 y son los 3 puntos de corte que yo les construí ahí. ¿Entre qué valores varía la fase? La curva roja que la leo de este lado. Entre 0 grados a bajas frecuencias hasta menos 270 grados a alta frecuencia. Si yo construyo ahora el diagrama de Nyquist de la función G3, lo que yo les dibujé allá. ¿De qué valor parte acá? De 5, porque la ganancia acá era 5. Y va a tener una primera parte en donde si yo me imagino el vector
tiene prácticamente el mismo módulo igual a 5, y después ese módulo se va achicando hasta tender a 0 en este cuadrante, porque tiene que desfasar menos 90, menos 180 y menos 270. Hay un cuadrante, una variación de 0 a menos 90 por cada retardo capacitivo. Y acá hay un punto que es importante en Nyquist, que es este punto menos 1. En el punto menos 1, en este punto menos 1, si ustedes graficaran un vector desde el origen hasta acá, ¿qué características tiene ese vector? Un módulo igual a 1 y un desfasaje de menos 180 grados. Si yo mido el desfasaje desde el eje real hasta donde el vector llega a menos 1, el desfasaje es 180 grados. ¿Y qué me dan esas dos características? La condición de oscilación permanente. ¿Sí? Me dan la condición de oscilación permanente porque en ese punto se están cumpliendo las dos cosas. Producto de ganancias igual a 1 y suma de desfasajes igual a 180. Y fíjense si yo ahora construyo la misma gráfica, pero de esta función G3 multiplicada por 2,8. Vamos a ver por qué digo 2,8. Fíjense que el diagrama de Nyquist generó otra curva en donde este módulo es 5 por 2,8. Ese sería el K sub C, el 2,8. Y acá pasó justo por menos 1. ¿Quién es 2,8? K último. El K último. Cualquier valor menor que el 2,8 me va a generar una familia de curvas que van a pasar a la derecha del menos 1. Pero el valor de 2,8 me da la condición de oscilación permanente. Entonces yo lo puedo sacar desde el diagrama de Bode, desde el lugar de raíces, y también lo puedo sacar de acá. Porque en definitiva, si yo me paro ahí, en ese punto, en el punto de la curva azul donde corta al eje, el valor de magnitud ahí es 0,31. Si ustedes multiplican esto por 2,8 les va a dar 1. Entonces a partir de Nyquist vamos a tener el K último. También el K último. Lo pueden obtener de Bode, que lo vamos a enseñar ahora, del lugar de raíces en el momento que cruza. ¿Por qué? Porque todo está representando de alguna forma informaciones complementarias. Acá el tema es que parado ahí, el valor de esa magnitud multiplicado por K sub C último me tiene que dar 1. Ojo que acá no estoy graficando en decibeles. No estoy graficando en decibeles. Entonces, si yo ahora hago el Bode de G3 y de G3 también multiplicado por 2,8. Fíjense, primera cosa, la curva de fase es una sola, no cambió. ¿Por qué? Porque un controlador solo proporcional es ganancia pura. Cuando yo defino la función de transferencia de mi controlador, ¿qué era? K sub C por 1 más 1 sobre I por S más D por S. Esa es la función de transferencia de un controlador P y D. Si yo saco la acción integral y la acción derivativa y lo dejo solo proporcional, la función del controlador solo P es igual a K sub C, ganancia pura.
como es ganancia pura, no depende de la frecuencia el desfasaje, ni la ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar? La curva de fase es la misma que tenía el proceso, porque un controlador solo P no le aporta desfasaje. Y la ganancia es sumarle un valor de K sub C igual a cualquier frecuencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque se acuerdan cuando vimos allá que el producto de las ganancias, cuando yo le aplico decibel o 20 veces el logaritmo, ¿qué pasaba? Se transformaba en una suma, o sea, el G3 por K sub C, cuando le aplico logaritmo, se transforma en 20 veces el logaritmo de G3 más 20 veces el logaritmo de K sub C. Entonces estoy en la curva de ganancia de Bode, le estoy sumando un valor que siempre es el mismo, porque es ganancia pura, no depende de la frecuencia. Y ahora, si ustedes se fijan en el punto en el cual, lo voy a marcar con la coma, si yo me paro acá, que es donde la curva de fase vale justo menos 180 grados acá. ¿Cuál es este valor de frecuencia? 1,73. Y ese es el valor que les dio la frecuencia última en el lugar de raíces. En el lugar de raíces... Sí, era 1,73. Este punto es 0 más 1,73J y 0 menos 1,73J. Esto es la frecuencia última en el lugar de raíces. Y en el bode es el punto donde la fase vale 180, porque es justamente en el punto donde la fase cumple con una de las condiciones de oscilación permanente. A esta frecuencia, la curva de ganancia, cuando le agregué el controlador, ¿por dónde está pasando? Por 0 decibel. ¿Y cuánto es 20 veces el logaritmo de 1? 0 decibel. Se están cumpliendo las mismas dos condiciones que en Nyquist se cumplían en el punto menos 1. Lo que en Nyquist era un punto, bueno, acá lo tengo dibujado, pues. Este punto, que cumplía estas dos, en el diagrama de fase se cumple, en el de Bode, cuando la fase es 180 y cuando la curva de ganancia pasa por 0 decibel. ¿Se entiende? Si ahora lo hiciera con un K sub C, por ejemplo, de 4, ¿valería la gráfica? Si fuera con 4, mira, lo vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el Nyquist de lo mismo que 3 por 4. Y mira qué es lo que pasa. Cuando es 4, tiene una ganancia mayor que 1. ¿Qué pasa si la ganancia es mayor que 1? Cada vez la salida es más grande que la entrada. El sistema es inestable. Para que el sistema sea estable, en la curva de Nyquist tiene que pasar a la derecha del menos 1. Cuando pasa justo por el menos 1 es el K sub C último. Y cuando envuelve por afuera al menos 1 es cuando el sistema es inestable. ¿Y dónde veo eso en Bode? Fíjense que como le estoy multiplicando por un valor de 4, es lo mismo que sumarle un valor en decibeles más grande. Y acá cuando me voy a parar ahí, y fíjense cómo es la ganancia cuando la fase es 180. La ganancia es mayor que 1. Porque en decibeles me dio más que 0. Si me da 2, a ver, lo tengo acá. Me da, me tengo que subir.
Si me paro ahí arriba, el valor de la ganancia es 2,6 decibeles. Es decir, es mayor que 1, es mayor que 0 decibel, que equivale a 1. Entonces el sistema se vuelve inestable. Y si yo grafico, fíjense, voy a hacer una función de lazo cerrado. La voy a llamar GLC1, que va a ser la función de un controlador, o sea, de un proceso G3 por un controlador K sub C con una ganancia menor que 2,8, le vamos a poner 2. Dividido, y esto es otra parte que tienen que hacer, 1 más el producto de G3 por 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy definiendo ahí? La función de lazo cerrado. La función de lazo cerrado, el producto de lazo abierto sobre 1 más el producto de lazo abierto. Y si grafico la respuesta time de esa función, estoy graficando la respuesta a un escalón en lazo cerrado. A lazo cerrado el sistema amortigua. ¿Por qué? Porque le di a K sub C un valor menor que el último. Si yo ahora le doy lo mismo, pero en vez de 2 le doy 2,8, hay que mirar exactamente el punto. Bueno, vamos a ver si me sale. Está en condición de oscilación permanente. Porque ahora a lazo cerrado, el valor de ganancia proporcional que le di es justamente el K sub C último. Y si miramos con un valor mayor, el 4 por ejemplo, que me dijeron recién, en vez de 2 le vamos a poner 4. La respuesta es inestable. Con cualquier valor menor que 2,8, que es el K sub C último, la respuesta va a amortiguar, más, menos, pueden probar con un par de valores menor que 2,8 y van a ver una forma que a veces tarda más, a veces tiene mucha oscilación al principio, pero siempre amortigua. Tarde lo que tarde, termina amortiguando. Con el valor de K sub C último, que acá es más o menos 2,8, la respuesta era oscilatoria. Y un poquito más de 2,8, ya la respuesta va a ser más o menos creciente, pero siempre creciente. ¿Qué pasa cuando agregamos un controlador P más I? Y acá tenemos que pensar en esto. Primero, ¿cómo es la función de transferencia de un controlador P más I? La vamos a llamar así, es K sub C por 1 más 1 sobre I por S. Es la función de transferencia sacándole la acción derivativa. Entonces, le vamos a dar, a ver, un valor. No, voy a definir una función GPI, que va a ser ganancia, le vamos a poner menos que 2,8, por ejemplo 2, por 1 más 1 sobre, a ver si era 1,73 era la frecuencia. Vamos a ponerle 2 también, 2 por S. Debería ser un poco menos de 2, pero para no poner números así.
esta función GPI sería agregarle ahora, en vez de un controlador solo proporcional, un P más I. Entonces, ¿qué pasa cuando graficamos en lugar de raíces de la misma función G3, pero ahora multiplicada por el controlador P más I? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy graficando esta función de transferencia, pero ahora en vez de tener acá un controlador solo proporcional, tengo un controlador P más I. Entonces, fíjense que esta función, si yo la desarrollo un poquito, es así. ¿Qué me aporta el controlador P más I? Una raíz más en el origen y un 0. Por eso aparece una raíz ahí y aparece ese circulito. El circulito es todas las raíces que están en el numerador. Y todas las raíces que están en el denominador las marca como cruces. Entonces tengo las mismas 3 que tenía antes, pero que ahora se agregó una en el origen. ¿Y qué es lo que caracteriza a tener un controlador P más I? Pero además sé que es un P más I porque le agregó esto. Y si ahora vamos a mirar cuál es el K sub C último, si me paro acá, K sub C no debería aumentar por encima de 0,66. Si yo le diera a K sub C un poco más de 2, de 2,66, ya el sistema se volvería inestable. Fíjense que si yo comparo, voy a graficar las dos a la vez. De G3 sola y de G3 con el controlador P más I. Porque quiero que vean qué pasa con uno y otro. Fíjense, la curva azul era la que yo tenía en el sistema de tercer orden. Y la curva roja es esta. ¿Cuál será más estable? ¿La que está más cerca del eje imaginario o la que está más lejos? Estaría más lejos. La que está más lejos. Tengo más parte Porque real. las raíces acá tienen parte real negativa en valor absoluto mayores. Lo cual implica un decrecimiento más rápido. La parte real es la que no le Mientras envolvente. más hacia el semiplano izquierdo se vayan los lugares de raíces, más rápido decrecen. Entonces, ¿qué veo? Con un controlador P más I está más cerca de la inestabilidad que el solo P. La parte real es lo que no da la envolvente al Claro, sistema. la parte real es lo que me da la velocidad de decrecimiento porque me da E a la menos la parte real. Entonces, la curva roja siempre va a estar más cerca del eje imaginario con un integral. Fíjense qué pasa si yo le agrego ahora un derivativo. Vamos a definir un PD. ¿Cómo va a ser la función de transferencia del proporcional derivativo? K sub C por 1 más D por S. ¿Qué es lo que me agrega a la acción derivativa? Solo una raíz en el numerador. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, 2 por 1 más 2 por S. Si le vamos a dar a la ganancia proporcional un valor de 2 y a la ganancia y al tiempo derivativo 2. Y ahora vamos a graficar en lugar de raíces con el PI, con el controlador solo P y con el PD. G3 por GPD. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Y fíjense que con el proporcional más derivativo se me vino todavía más para acá. Y pasó de ser un sistema de tercer orden que en algún momento cruzaba el eje imaginario en un sistema de segundo. ¿Por qué? Porque cuando a esta función yo la multiplico por 2 por 1 más 2 por S, hay una de estas que se termina anulando. O sea, no es esta justamente, pero en algún momento hay una del numerador que cancela una del denominador y el sistema pasa a ser de segundo orden, mucho más estable. La acción derivativa
Ojo con el ruido, pero siempre es un sistema más estable que 1P y que 1P más I. Acá podemos comparar bien los tres. El más estable de todos es el P más D, el solo P y el P más I el menos. Y además no corta nunca la, o sea, la,